Mi marido me obligó a un matrimonio abierto. Cuando empecé a salir con otro, quiso cambiar las reglas. No se lo permití. Hace 2 años y medio, mi marido, Miguel, me pidió que abriéramos nuestro matrimonio, dejando claro que la alternativa era el divorcio. Lo pensé mucho y al final acepté, sobre todo porque tenemos 2 hijos. Yo trabajaba demasiadas horas y la idea del divorcio me aterraba. Así que establecí algunas reglas básicas. Nada de traer citas a casa, nada de salir con amigos en común, conocidos, familiares o compañeros de trabajo, y mantener todo en privado. Los 2 años siguientes me enfoqué en el trabajo y en mis hijos. Trabajaba jornadas larguísimas y, en el poco tiempo libre que tenía, se lo dedicaba a ellos. No tenía tiempo para citas, así que ni lo intenté. Me mudé a otra habitación porque la idea de Miguel acostándose con otra mujer y luego volviendo a nuestra cama me resultaba insoportable. Y tampoco quería saber con quién estaba saliendo. Nuestra relación se volvió puramente transaccional, como 2 socios que solo crían a sus hijos juntos. Este verano, por fin logré mis metas financieras. No tengo ninguna deuda, y mis 2 hijos tienen suficiente dinero en su fondo universitario. Ahora, solo necesito seguir añadiendo cada mes una cantidad al fondo que creé para la entrada de su primera casa. Así que hice algunos cálculos y decidí reducir mi jornada laboral de 74 a solo 30 horas por semana. Miguel quería endeudarse otra vez para comprar otra casa y un coche nuevo, pero me negué. Aproveché mi tiempo libre para tomarme las vacaciones que tanto necesitaba y me llevé a mi hijo mayor a viajar por Estados Unidos conmigo. Hice algunas reformas en nuestra casa, convertí el sótano en mi espacio personal, empecé a hacer ejercicio, practicar deportes y llevar una vida más saludable. Luego, finalmente decidí intentar salir con alguien. Para mí, tener una cita solo para una noche sin conexión no tiene sentido. Quería, al menos, tener amistad con alguien, salir juntos, ver películas, divertirnos, y por supuesto, si había química, el sexo sería un extra. Así que salí con algunos hombres y terminé conociendo a alguien. Vamos a llamarlo Alejandro. Nos llevábamos muy bien. Con Alejandro, salía a conciertos, galerías de arte, convenciones de cómics, cine, y también teníamos una gran conexión en la cama. Miguel quiso hablar sobre mis citas, pero le dije que no. Entonces, pillé a Miguel husmeando en mi móvil, y tuvimos una bronca muy seria. Ahora quiere actualizar las reglas de nuestro matrimonio abierto. Había algo en la forma en que Miguel me miraba que me hizo sentir que la guerra entre nosotros apenas había comenzado. Desde el momento en que le entregué los papeles del divorcio, su expresión pasó de la sorpresa al odio en cuestión de segundos. «No puedes hacerme esto», gruñó, arrojando los documentos sobre la mesa del comedor. Me crucé de brazos y lo miré fijamente. «Claro que puedo. Y lo haré». Él rió, pero no era una risa real. Era un sonido hueco, casi desesperado. «Sabes que no puedes ganar, ¿verdad?», dijo, acercándose con los puños apretados. «Crees que te quedarás con todo, pero no voy a dejar que eso pase». Respiré hondo y mantuve mi postura firme. Sabía que este momento llegaría, el instante en que él se diera cuenta de que había perdido el control sobre mí. Y, como siempre, intentaba intimidarme. «No se trata de ganar», respondí con frialdad. «Se trata de justicia. Y la justicia está de mi lado». Miguel se quedó en silencio por un instante. Luego, con un movimiento brusco, tomó su chaqueta y salió de la casa dando un portazo. Me quedé de pie, sintiendo el eco de su furia vibrar en las paredes. Sabía que no se rendiría tan fácilmente. Al día siguiente, mi abogado, Marta, me confirmó lo que ya sospechaba. Miguel está intentando esconder bienes. Ha movido dinero a una cuenta a su nombre y ha cambiado el titular de una de sus inversiones a un amigo. Apreté los dientes. No me sorprendía, pero me enfurecía. Sabía que intentaría algo así. Marta suspiró. «No te preocupes. Ya hemos solicitado que se congelen sus cuentas hasta que se resuelva el divorcio. Pero necesito que estés alerta. Si ha hecho esto, significa que va a jugar sucio. Siempre lo ha hecho», respondí con una sonrisa amarga. Y efectivamente, los días siguientes fueron una pesadilla. Miguel comenzó una campaña de desprestigio contra mí. Rumores, chismes, comentarios malintencionados entre nuestros amigos y conocidos. De repente, algunas personas dejaron de responder mis mensajes, o me miraban con desconfianza cuando los encontraba en la calle. Luego, un día, recibí una llamada del colegio de mis hijos. «Señora, necesitamos hablar con usted y con su esposo sobre ciertas preocupaciones que han surgido en relación con sus hijos». Fui de inmediato y, al llegar, descubrí que Miguel había dicho que yo era una madre negligente, que estaba demasiado ocupada con mi vida amorosa para cuidar de los niños. Estaba furiosa. Era la peor de las mentiras, y lo peor de todo era que lo hacía sin importarle el daño que podría causarles a ellos. Cuando regresé a casa esa noche, decidí que ya era suficiente. Si Miguel quería jugar sucio, yo también podía hacerlo. Fue entonces cuando contacté a Alejandro. «Necesito tu ayuda», le dije con voz determinada. «Lo que sea», respondió sin dudarlo. Sonreí. «Vamos a destruirlo». El verdadero juego acababa de comenzar. El aire en mi casa se sentía cargado. Sabía que Miguel estaba tramando algo, y lo confirmaría muy pronto. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marta, mi abogada. «Tenemos un problema. Miguel presentó una demanda para obtener la custodia total de los niños. Dice que no eres apta para criarlos. Necesitamos reunir pruebas para refutar esto de inmediato». Sentí un escalofrío recorrerme. Miguel no solo intentaba arrebatarme mi estabilidad financiera, ahora también quería quitarme lo más importante en mi vida, mis hijos. Pero no iba a permitirlo. Llamé a Alejandro sin dudarlo.
Necesito que me ayudes a exponerlo. Miguel no va a detenerse hasta destruirme. Dime qué hay que hacer. Su voz era firme, confiable. Tenía que encontrar pruebas de su doble vida, de su manipulación y sus mentiras. Sabía que Miguel escondía secretos oscuros, y ahora era el momento de sacarlos a la luz. Alejandro y yo comenzamos a investigar. Me ayudó a contratar a un detective privado, un hombre llamado Roberto, que prometió conseguir pruebas en menos de una semana, durante días. Roberto siguió a Miguel, investigó sus movimientos y rastreó sus cuentas. Y lo que descubrió fue aún peor de lo que imaginaba. Una noche, recibí un mensaje de Roberto con varias fotos adjuntas. En ellas, se veía a Miguel saliendo de un hotel de lujo con una mujer que no reconocía. Pero eso no era todo. También había registros de transferencias bancarias sospechosas y conversaciones de WhatsApp donde Miguel organizaba citas con varias mujeres. Llevé toda la información a Marta. Esto lo cambia todo, dijo con una sonrisa satisfecha. Podemos demostrar que Miguel está llevando una vida deshonesta mientras trata de manchar tu reputación. Esto nos ayudará en el juicio de custodia. Pero Miguel no iba a rendirse tan fácilmente. El día de la audiencia, Miguel llegó con una actitud prepotente. Su abogado lo había instruido bien, pintarme como una madre irresponsable y obsesionada con su vida personal. Me miró con una sonrisa socarrona mientras su abogado exponía su versión de los hechos. Mi cliente solo quiere lo mejor para sus hijos, dijo el abogado. La madre ha estado en relaciones inestables, ha descuidado a los niños y prioriza su vida amorosa sobre su deber maternal. Apreté los puños bajo la mesa. Sabía que esto vendría, pero aún así, escuchar esas mentiras me llenaba de rabia. Cuando llegó mi turno, Marta se levantó con confianza. Señoría, tenemos pruebas que muestran que el señor Miguel ha llevado una vida deshonesta, gastando dinero en hoteles y citas con otras mujeres mientras intentaba desacreditar a su esposa. Además, ha intentado ocultar bienes para evitar una repartición justa en el divorcio. Aquí están las pruebas. El juez examinó los documentos y las fotografías en silencio. Miguel se removió en su asiento, visiblemente incómodo. Su abogado intentó objetar, pero el juez lo detuvo con un gesto de la mano. Señor Miguel, dijo el juez con voz firme, estas pruebas son preocupantes. Necesito revisar esto con más detalle antes de tomar una decisión sobre la custodia. Miguel estaba furioso. Su rostro se enrojeció y me lanzó una mirada de odio puro. Sabía que había perdido esta ronda, pero algo en su expresión me dijo que aún no había terminado. Y no me equivoqué. Esa misma noche, cuando llegué a casa, encontré la puerta entreabierta. Entré con el corazón latiéndome en el pecho y vi mi sala de estar hecha un desastre. Alguien había estado allí. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté un mensaje escrito con pintura roja en la pared. Esto no ha terminado. Me quedé paralizada en la puerta, sintiendo el aire helado en mi piel. Esto no ha terminado. Esas palabras en la pared parecían pulsar como un latido en la penumbra de la habitación destrozada. Tragué saliva, intentando controlar mi respiración acelerada. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero sabía que Miguel era demasiado astuto como para dejar alguna prueba de que había sido él. Saqué mi móvil y marqué el número de Alejandro. No tardó más de 3 tonos en contestar. ¿Qué pasó?, preguntó de inmediato, captando la urgencia en mi silencio. Alguien entró a mi casa, susurré, recorriendo la estancia con la mirada. Dejaron un mensaje en la pared. Esto no ha terminado. Hubo un segundo de silencio antes de que Alejandro respondiera. Voy para allá. Colgué y llamé a la policía. No esperaba que hicieran gran cosa, pero al menos tendría un reporte oficial. En menos de 15 minutos, 2 agentes llegaron y revisaron la casa. Nada de valor había sido robado, pero la violencia con la que los muebles estaban volcados y los cuadros en el suelo dejaba claro que no era un simple robo. Podría tratarse de una amenaza, dijo uno de los policías, anotando en su libreta. ¿Tienes sospechas de alguien? Asentí lentamente. Mi exmarido. Estoy en proceso de divorcio y custodia. No tengo pruebas, pero esto tiene su sello. El policía intercambió una mirada con su compañero. Veremos si encontramos huellas. Pero si no hay testigos ni cámaras, será difícil probarlo. 1 hora después, Alejandro llegó con una expresión de pura determinación. Apenas los agentes se fueron, me tomó de los hombros. ¿Estás bien? Su mirada recorría mi rostro, buscando signos de miedo. Sí, pero esto es un aviso. Miguel no va a detenerse. Alejandro apretó la mandíbula. Entonces es hora de que nosotros tampoco lo hagamos. Al día siguiente, Marta me llamó con noticias. Escucha esto. Su voz sonaba emocionada. Hemos conseguido registros bancarios que demuestran que Miguel ha estado desviando dinero a una cuenta en el extranjero. Y lo mejor de todo es que hay pruebas de que lo hizo justo después de que comenzara el proceso de divorcio. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que Miguel ocultaba cosas, pero esto era más grande de lo que imaginaba. ¿Qué significa esto para el juicio? Que podemos demostrar que Miguel es deshonesto no solo en su vida personal, sino también financiera. Esto puede inclinar la balanza a nuestro favor en la custodia. Sonreí por primera vez en días. Entonces hagámoslo público. ¿Público?, preguntó Marta con cautela. Sí, Miguel ha estado usando rumores y manipulaciones en mi contra. Es hora de que el mundo vea quién es realmente. Alejandro asintió junto a mí. Conozco a alguien en un periódico digital. Si filtramos la información, se volverá un escándalo. Marta suspiró, pero accedió. Muy bien, pero prepárate. Miguel no se quedará de brazos cruzados. Esa misma noche, un artículo apareció en las noticias locales. Empresario Miguel L., bajo sospecha de fraude financiero en medio de un juicio de divorcio.
Los comentarios explotaron en redes sociales. Amigos en común comenzaron a enviarme mensajes, algunos escandalizados, otros preguntando si era cierto. Pero la mejor reacción fue la de Miguel. A las 2 de la madrugada, supe que lo había visto cuando recibí su llamada. No contesté. Luego vino el mensaje. Te arrepentirás de esto. Respiré hondo y sonreí. No, Miguel. Eres tú quien se arrepentirá. Las amenazas de Miguel no me sorprendían, pero esta vez sentí un escalofrío diferente. Él estaba acorralado, y cuando un hombre como él se siente acorralado, es capaz de cualquier cosa. No podía permitirme bajar la guardia. Alejandro insistió en quedarse conmigo esa noche. Sabía que no me lo diría en voz alta, pero estaba preocupado. Mientras me preparaba para dormir, revisé una vez más las cerraduras de la casa. Nada parecía fuera de lugar, pero el miedo seguía presente, latente en cada sombra. Esa madrugada, un ruido me despertó. Me incorporé de golpe, con el corazón martillando en el pecho. Alejandro también se levantó de inmediato, su cuerpo tenso. ¿Escuchaste eso?, susurré. Asintió y, con un movimiento rápido, agarró su móvil. Se acercó a la ventana con cuidado y miró hacia afuera. Su expresión se endureció. Hay alguien en el jardín. Mi respiración se cortó. Miguel. Sabía que era él. Tomé el móvil con manos temblorosas y marqué a la policía. Hay un intruso en mi propiedad, susurré, intentando mantener la calma. Los minutos se hicieron eternos. Alejandro y yo nos quedamos en silencio, observando. La silueta en el jardín se movía con cautela, como si estuviera buscando una forma de entrar. Cuando finalmente se escucharon las sirenas de la policía acercándose, la figura se esfumó en la oscuridad. Uno de los agentes inspeccionó la zona y encontró marcas en la puerta trasera, como si alguien hubiera intentado forzarla. Me miraron con seriedad. Si cree que su exmarido está detrás de esto, debería considerar una orden de restricción. Asentí, aunque sabía que eso no lo detendría. Miguel no era de los que seguían las reglas. A la mañana siguiente, Marta me llamó con urgencia. Acaban de informarme que Miguel ha presentado una contrademanda. Dice que tú lo difamaste con el artículo del periódico y está pidiendo una indemnización. Solté una carcajada amarga. ¿Indemnización? Por exponer la verdad. No te preocupes, dijo Marta con calma. No tiene base legal, pero está intentando presionarte. Quiere hacerte retroceder. Cerré los ojos por un momento. No iba a retroceder. No ahora. Esta tarde decidí que era hora de contraatacar. Me reuní con el detective Roberto, quien tenía más información sobre los negocios turbios de Miguel. Tengo algo grande, dijo con una sonrisa triunfal. Documentos que prueban que Miguel no solo ocultó dinero, sino que también lavó dinero a través de su empresa. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Estás seguro de esto? Tan seguro como que en cuanto esto salga a la luz, la fiscalía se involucrará. Era la prueba que necesitábamos. Miguel creía que podía amenazarme, pero estaba a punto de descubrir que yo también sabía jugar sucio. Le envié un mensaje corto esa noche. Espero que estés listo. Esto apenas comienza. No tardó en responder. Estás cometiendo un gran error. Pero esta vez, no sentí miedo, sentí poder. La mañana siguiente comenzó con una llamada inesperada. Marta sonaba más tensa de lo habitual. Tienes que venir a la oficina ahora. Algo ha cambiado. Mi estómago se encogió. Miguel nunca se rendía. Y si Marta tenía ese tono de voz, significaba que había movido otra ficha en su intento desesperado por salirse con la suya. Alejandro insistió en acompañarme. Mientras conducíamos por las calles de Madrid, sentía su mirada sobre mí. ¿Qué crees que haya pasado?, preguntó. Con Miguel, cualquier cosa, respondí suspirando. Pero si cree que me hará retroceder, se equivoca. Cuando llegamos a la oficina de Marta, ella ya nos esperaba con un expediente abierto sobre su escritorio. Se veía agotada, como si hubiera pasado la noche revisando documentos. Miguel presentó nuevas pruebas en el caso de difamación, dijo sin rodeos. Afirmó que tienes antecedentes de inestabilidad emocional y consiguió testimonios falsos de antiguos conocidos tuyos para reforzar su demanda. Me quedé sin aliento por un instante. ¿Cómo es posible? No tiene nada real contra mí. Marta exhaló con frustración. Miguel tiene dinero y contactos. Pero tranquila, ya estamos preparando la respuesta. Además, Roberto descubrió algo más. Miró a Alejandro antes de volver a dirigirse a mí. Encontramos correos electrónicos entre Miguel y un hombre en Valencia. Parece que ha estado organizando transacciones ilegales con una empresa fantasma. Si esto se confirma, no solo perderá la demanda, sino que también podría terminar en la cárcel. Mi corazón latía con fuerza. Esta era la prueba definitiva. Miguel no solo era un hombre manipulador, sino que también era un criminal. Quiero que todo esto salga a la luz lo antes posible, dije con firmeza. Marta asintió. Necesitamos la ayuda de la prensa. ¿Tienes contactos que puedan difundirlo? Alejandro sonrió con malicia. Déjamelo a mí. Esa noche las redes sociales estallaron. Un medio digital publicó un artículo titulado El oscuro imperio financiero de Miguel L. Corrupción y lavado de dinero al descubierto. Los comentarios llegaron como una avalancha. La noticia se viralizó en cuestión de horas. Y entonces, sucedió lo inesperado. Mi móvil vibró con una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Quién es? Un silencio. Luego, una voz femenina. Tienes que tener cuidado. Miguel está desesperado. Y cuando está acorralado, es peligroso. Mi piel se erizó. ¿Quién eres? Pero la llamada se cortó antes de que pudiera obtener una respuesta. Cerré los ojos y respiré hondo. Miguel no había terminado, pero yo tampoco. El aire en mi casa se sentía pesado. La advertencia anónima seguía resonando en mi cabeza. Cuando está acorralado, es peligroso. No era necesario que me lo dijeran. Conocía a Miguel mejor que nadie y sabía que la desesperación lo volvería impredecible.
Alejandro insistió en quedarse esa noche. No discutí. No era momento de demostrar orgullo ni independencia. Había entrado en una guerra de la que no podía salir ilesa sin aliados. ¿Quién crees que fue? Preguntó mientras se servía un vaso de agua en mi cocina. Negué con la cabeza. No lo sé. Pero quien sea, parece saber exactamente lo que está haciendo Miguel. Alejandro tomó un sorbo antes de apoyar el vaso sobre la encimera. Si tiene miedo de que te pase algo, es porque sabe de lo que Miguel es capaz. Lo miré, procesando sus palabras. ¿Quién más conocía el verdadero rostro de Miguel? Tal vez alguien de su pasado, alguien que había sido traicionado como yo. La idea me inquietó y emocionó al mismo tiempo. Si había alguien más que había sufrido a manos de Miguel, tal vez ahora tenía la oportunidad de usarlo en su contra. A la mañana siguiente, Marta me llamó temprano. ¿Tienes un momento? Hay algo que quiero que veas. Nos encontramos en su oficina. Al llegar, me mostró un documento que tenía impreso sobre su escritorio. Es una filtración anónima. Nos enviaron esto esta madrugada. Son pruebas adicionales del lavado de dinero de Miguel, pero lo interesante es que vienen de alguien que claramente estaba dentro de su círculo cercano. Mi estómago se revolvió. ¿Podría ser la misma persona que me llamó? ¿Cómo podemos verificar su autenticidad? Pregunté, tratando de controlar mi creciente ansiedad. Ya estamos trabajando en eso. Pero si esto es real, Miguel está más hundido de lo que imaginábamos. Esta evidencia puede ser lo que necesitamos para que la fiscalía abra una investigación oficial. Mi pecho se llenó de adrenalina. No solo íbamos a derrotarlo en el tribunal, sino que ahora existía la posibilidad de verlo tras las rejas. Esa tarde, Alejandro y yo decidimos buscar más información sobre los contactos de Miguel. Roberto, el detective privado, había seguido su pista hasta una empresa fantasma en Valencia, pero ahora parecía haber un nuevo objetivo. Un socio de Miguel que podría estar dispuesto a traicionarlo para salvarse. Su nombre es Javier Méndez, dijo Roberto, mostrándonos una foto en su móvil. Ha trabajado con Miguel durante años, pero desde que salió la noticia sobre el lavado de dinero, parece haber desaparecido. Miré la imagen de Javier, un hombre de mediana edad, cabello oscuro y ojos esquivos. Si alguien sabía los secretos de Miguel, era él. Tenemos que encontrarlo antes de que Miguel lo haga, dije con determinación. Alejandro asintió. Voy a hacer algunas llamadas. Si sigue en Madrid, lo encontraremos. No teníamos tiempo que perder. Miguel estaba contra las cuerdas, y si lo dejábamos actuar, sabía que haría cualquier cosa para salir impune. La batalla estaba lejos de terminar. Entonces recibí otro mensaje anónimo. Esta vez solo tenía 3 palabras. Él sabe todo. El miedo se apoderó de mí. ¿A quién se referían? ¿A Miguel? ¿O a Javier? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer con esa información? El mensaje seguía brillando en la pantalla de mi móvil. Él sabe todo. No era solo una advertencia. Era una declaración de guerra. Sabía que no podía quedarme quieta. Miguel estaba dando sus últimos movimientos, y si no actuaba rápido, podría tomar la delantera. Llamé a Marta de inmediato. Necesito verte ahora. Esto es urgente. Nos encontramos en un café discreto en el centro de Madrid. Cuando le mostré el mensaje, su expresión se tensó. Esto significa que Miguel ya descubrió la filtración. Y si eso es cierto, entonces Javier Méndez está en peligro. Alejandro, que había insistido en acompañarme, apoyó su taza de café sobre la mesa. Lo encontré. Javier sigue en Madrid, pero ha estado escondiéndose en un apartamento en Chamberí. Al parecer, está paranoico. No ha usado sus tarjetas de crédito en días y solo se mueve en efectivo. Marta asintió con rapidez. Si lo convencemos de hablar antes de que Miguel lo encuentre, podemos cerrarle todas las puertas. Pero debemos hacerlo ya. No lo dudé. Llamamos a Roberto, el detective, y en menos de una hora estábamos afuera del pequeño edificio donde Javier se escondía. Tocamos la puerta, pero nadie respondió. Alejandro miró a Roberto con impaciencia. ¿Estás seguro de que está aquí? Absolutamente, respondió el detective. Lo vi entrar esta mañana. No ha salido. Marta, con su calma característica, deslizó una nota bajo la puerta. Sabemos que Miguel va tras de ti. Queremos ayudarte. Llama a este número. Esperamos en el coche estacionado cerca del edificio. Minutos después, el móvil de Alejandro vibró. Era un número desconocido. ¿Quién eres? La voz de Javier sonó temblorosa. Alguien que quiere que sigas vivo, respondió Alejandro con frialdad. Si Miguel te encuentra antes que nosotros, estás acabado. Silencio. Luego, un susurro. Nos vemos en 1 hora. Plaza de Olavide. Si veo algo sospechoso, me largo. Colgó. Marta suspiró. No tenemos margen de error. 1 hora después, Javier llegó a la plaza con un abrigo gastado y gafas de sol. Miraba alrededor con nerviosismo. Me acerqué con calma, levantando las manos en un gesto de paz. No queremos hacerte daño, solo queremos la verdad. Él tragó saliva y asintió. Miguel está desesperado. Quiere eliminar todo rastro que lo incrimine. Ha pagado a alguien para sacarme del mapa. El estómago se me revolvió. ¿Quién? Javier miró a su alrededor y luego me susurró un nombre. Me congelé. No podía ser. El nombre que Javier susurró me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era un nombre que jamás hubiera esperado escuchar. Alguien que había estado cerca todo este tiempo. No puede ser, murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. Javier me miró con desesperación. Te juro que es cierto. Miguel pagó a alguien de tu círculo cercano. Alguien que tiene acceso a ti, que sabe cada uno de tus movimientos. Alejandro frunció el ceño, claramente afectado por la revelación. ¿Tienes pruebas de esto? Preguntó, su voz más tensa de lo habitual. Javier asintió rápidamente y sacó su móvil del bolsillo. Tembloroso, deslizó la pantalla hasta llegar a una serie de mensajes. Me los mostró.
Ahí estaba. Capturas de pantalla de conversaciones entre Miguel y Marta. Sentí como la sangre se drenaba de mi rostro. Esto no puede ser real. Susurré, mi voz apenas audible. Pero los mensajes estaban ahí. Conversaciones donde Marta advertía a Miguel sobre mis movimientos, le daba detalles sobre nuestras estrategias legales y le aseguraba que mantendría a raya cualquier peligro que lo amenazara antes de que se convirtiera en un problema mayor. Marta nos ha traicionado, dijo Alejandro en voz baja, apretando los puños. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Marta, mi aliada, mi confidente, la persona en la que había depositado toda mi confianza, había estado jugando en ambos bandos. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Necesito hablar con ella. Dije con un temblor en la voz, pero con una decisión firme en la mirada. No puedes enfrentarte a ella sola, me advirtió Alejandro. Si ha estado ayudando a Miguel, sabe lo que somos capaces de hacer. Sabe lo cerca que estamos de destruirlo. Javier se removió en su asiento. Ella no sabe que tengo estas pruebas. Creyó que las eliminó, pero logré recuperar parte de la información antes de que lo hiciera. Si la confrontas sin estar preparada, podría intentar silenciarte también. El aire se volvió pesado. La traición de Marta dolía más que cualquier cosa que Miguel hubiera hecho hasta ahora. Pero ya no había espacio para el dolor, solo para la estrategia. Entonces la haremos caer en su propia trampa, dije con frialdad. Alejandro y Javier intercambiaron una mirada, comprendiendo el plan sin que tuviera que decir más. Marta nunca sospecharía que sabíamos la verdad, y cuando menos lo esperara, el golpe que le íbamos a dar la dejaría completamente expuesta. El juego había cambiado, y esta vez, yo tenía el control. La revelación sobre Marta ardía dentro de mí como un fuego inextinguible. No podía creer que alguien en quien había confiado tanto me hubiera apuñalado por la espalda. Pero no podía darme el lujo de la indignación, no todavía. Tenía que ser más astuta que ella. Alejandro, Javier y yo nos reunimos en mi casa para trazar el plan. Marta cree que aún estamos en la oscuridad, dije, mirando a ambos. Así que vamos a usar eso a nuestro favor. Haremos que se delate a sí misma. Javier asintió con un leve movimiento de cabeza. Tengo más pruebas de sus comunicaciones con Miguel. Puedo editarlas y hacer que parezca que está planeando traicionarlo a él también. Si Miguel cree que ella lo vendió, se volverán en contra. Alejandro sonrió con una mueca de aprobación. Y nosotros solo tendremos que sentarnos a ver cómo se destruyen el uno al otro. El plan era arriesgado, pero tenía potencial. Javier envió los mensajes falsificados a Miguel desde un número desconocido, insinuando que Marta había estado colaborando con nosotros todo el tiempo y que estaba preparando pruebas en su contra para salvarse a sí misma. Esperamos. No pasaron ni 12 horas cuando Marta me llamó. Su tono era tenso, casi desesperado. Tenemos que hablar. Ahora. Es urgente. Fingí desconcierto. ¿Qué ocurre? No por teléfono. Reúnete conmigo en mi oficina. Colgué y miré a Alejandro y Javier. Cayó en la trampa. Fui a la oficina de Marta con mi teléfono grabando en el bolsillo. Al entrar, la vi pálida, con el ceño fruncido y la mirada nerviosa. Miguel está fuera de control, dijo de inmediato sin preámbulos. Cree que lo traicioné. No sé cómo, pero alguien le envió mensajes falsos asegurando que yo estaba colaborando contigo. Me crucé de brazos, fingiendo sorpresa. ¿Y qué esperas de mí? ¿Marta? Porque hasta donde sé, tú eras su aliada, no la mía. Sus labios temblaron por un momento, pero luego exhaló con frustración. Escucha, sé que lo que hice estuvo mal, pero Miguel es peligroso. No me daba opción. Me obligó a espiarte. ¿Espiarme? Repetí, sintiendo cómo la rabia hervía en mi sangre. Me vendiste, Marta. Jugaste con mi confianza mientras filtrabas cada uno de mis movimientos a un hombre que quiere destruirme. No fue así. Su voz se quebró. Yo solo intentaba protegerme. Sacudí la cabeza. ¿Y ahora, qué quieres? ¿Que te ayude? ¿Que confíe en ti otra vez? Se acercó desesperada. Si no hacemos algo, Miguel me va a destruir. Nos va a destruir a todos. Levanté una ceja. Dime algo, Marta. ¿Qué tanto sabes de sus negocios sucios? Ella tragó saliva y me miró con miedo. Ahí estaba. La oportunidad perfecta para obtener lo que necesitábamos. Si hablas, te podemos proteger, dije suavemente, dejando caer la trampa final. Pero tienes que darme pruebas. Marta vaciló. Estaba atrapada entre el miedo y la necesidad de salvarse. Y entonces, después de un largo silencio, susurró. Tengo documentos, cuentas, transacciones que pueden hundirlo para siempre. Mi corazón latió con fuerza. La teníamos. Esa noche, con los documentos de Marta en nuestras manos, Alejandro, Javier y yo preparamos la última jugada. Era hora de acabar con Miguel de una vez por todas. Y esta vez, él no vería venir el golpe. El reloj marcaba la medianoche cuando terminamos de organizar la última jugada. Alejandro, Javier y yo revisamos los documentos que Marta nos había proporcionado. Eran más que suficientes para hundir a Miguel para siempre. Tenemos que movernos rápido, dijo Alejandro, sosteniendo una carpeta con las pruebas. Si Miguel descubre que Marta nos traicionó, no tardará en tomar represalias. Javier asintió con gravedad. Ya está desesperado. No quiero imaginar lo que hará cuando sepa que todo está en nuestra contra. Yo también lo sabía. Miguel siempre había sido peligroso, pero nunca antes lo habíamos arrinconado tanto. Y un animal acorralado es el más letal de todos. A la mañana siguiente, Marta me llamó de nuevo. Su voz temblaba. Miguel lo sabe, susurró. No sé cómo, pero lo sabe. Me quedé en silencio. Alejandro y Javier me miraron con expectación. Marta jadeó por el teléfono. Recibí un sobre esta mañana. Dentro había una bala y una nota que decía, tú eres la siguiente. Mi corazón latió con fuerza. Miguel no estaba jugando. Ahora quería sangre. Escúchame bien, Marta, dije con frialdad. No te muevas.
Vamos por ti ahora mismo. Colgué y miré a los chicos. Tenemos que actuar ya. Nos dirigimos al apartamento de Marta y la encontramos pálida, con las manos temblorosas. Nos mostró la bala y la nota. Era una amenaza directa, el sello de Miguel. Sabía que Marta se había vuelto contra él y estaba listo para eliminarla. No puedo seguir con esto, dijo ella con lágrimas en los ojos. Si él me encuentra, estoy muerta. Por eso vamos a exponerlo antes de que tenga la oportunidad, respondí, con más determinación que nunca. Javier sacó su móvil y envió los documentos a varios periodistas y contactos en la policía. El objetivo era claro, que la información llegara a todas partes antes de que Miguel pudiera tapar el desastre. Ya está hecho, dijo Javier. En cuestión de horas, esto estará por todas partes. Alejandro sonrió con frialdad. Miguel está acabado. No pasó mucho tiempo antes de que estallara la bomba. Al día siguiente, todos los medios de comunicación hablaban sobre el escándalo financiero y criminal de Miguel. La policía emitió una orden de arresto en su contra, pero él no iba a entregarse tan fácilmente. Recibí una última llamada de Miguel. Te lo advertí. Su voz era un susurro de ira. Esto no ha terminado. Pero sí lo estaba. Porque esa misma noche, la policía lo arrestó en un intento desesperado por huir del país. Fue exhibido en todos los noticieros. Su caída fue pública y definitiva. Marta, Alejandro y Javier observaron las noticias conmigo. Habíamos ganado. Por fin terminó, susurró Marta. Pero yo solo sonreí levemente. No era solo el final de Miguel. Era el comienzo de mi verdadera libertad. Miguel fue condenado a más de 15 años de prisión por fraude, lavado de dinero y amenazas. Su imperio se desmoronó y perdió todo lo que alguna vez había controlado. Marta, después de su traición y redención, decidió mudarse al extranjero y comenzar de nuevo, alejada de todo lo que la unía a Miguel. Javier abrió su propia agencia de investigaciones y se convirtió en un aliado inquebrantable. Alejandro y yo seguimos juntos. Nuestra relación, forjada en medio de la tormenta, se fortaleció con el tiempo. Y yo, por primera vez en años, podía respirar tranquila. La guerra había terminado. Y yo había ganado.